Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos haciendo nuestra oración, como te decía esta mañana, de la mano de la Virgen. Hacemos el retiro con ella. Y después de haber contemplado esta mañana a María como Madre de Dios, cogiendo la escena de la cruz, nos paramos ahora también a seguir viviendo esa contemplación de la vida de María y en lo que nos afecta a nosotros, también cogiendo pues la escena. Concretamente quería varias de ellas, ¿no? Pero sobre todo la actitud, más que la escena, de María como maestra de oración, maestra de oración. Y seguramente pues nos hubiese gustado ver, ¿no? Tener más noticias, ¿no?, de la vida de la Virgen. Yo es que empecé a ver la serie Chosen y entonces se me está cogiendo, ¿no? Y está bastante bien, pero bueno, luego ya puede tener sus dudas, pero las imágenes, claro, te da una idea bastante buena, ¿no?, de esto, ¿no?, de la vida del Señor, ¿no?, y de la manera de ser. Bueno, pero en fin, es una visión. Pues, pero sí que te metes en la escena. El Evangelio es fundamentalmente lo que nos ayuda, y nos hubiese gustado que los evangelistas pues narraran también más escenas, más escenas, ¿no?, sucesos, palabras de la Virgen, algún suceso además de los 12 años en Jerusalén, pues de la vida común de cada día, palabras de María, de José, etcétera. Bueno, bien, es verdad que el Señor, con su sabiduría infinita, ha querido que el Evangelio sea como es, y que los relatos de los evangelistas, que están además dirigidos por el Espíritu Santo, pues son, pues para la imaginación nuestra, suficiente. Sin embargo, el Señor pues nos ha dado a conocer lo necesario, tanto durante la vida de la Virgen aquí en la tierra, como después también a través del estudio, a través del magisterio de la Iglesia, también a través de los dogmas, de la interpretación de la Escritura, por parte del magisterio en primer lugar, y de la tradición y de los padres de la Iglesia y esos santos que tanto han estudiado, ¿no?, sobre la Virgen, la Mariología, y especialmente el magisterio con la asistencia del Espíritu Santo, que es quien interpreta la Escritura. Y claro, después de la Anunciación, la Virgen, que no comunica nada a nadie, de hecho es todo ese momento en el que José pasa tan mal, ¿no?, pues se dirige a la montaña y es el Espíritu Santo quien revela, a través de ese momento del encuentro entre María e Isabel, que María es la Madre de Dios. Se lo revela a Isabel. Ella no le dice nada, es Isabel la que
directamente, cuando llega María, le dice a su pariente, a quien va a visitarla, le dice, se alegra, ¿no? Se alegra ante ese momento, porque se da cuenta. Después de esos meses que María vuelve, pues tampoco a José le dice. Hasta que en ese momento en el que José está inquieto, indeciso, queriendo tomar una decisión que no afectara a María, pero que sí que de alguna manera fuera, entre comillas, humanamente razonable ante lo que se encontraba por delante, ¿no? Pues resulta que el ángel le comunica. Fijaros que es la intervención de Dios tanto en Isabel como en José. María guarda silencio. Guarda silencio. El nacimiento del Señor es un suceso que pasa desapercibido. Es más, pocos se enteran, solamente los que ven que María está grávida, pero ni siquiera pueden darle un sitio. Tampoco sabían quién era ni qué estaba pasando en ese momento. Lo únicos, los pastores, a los que se los comunican los ángeles. Y los reyes, por medio de la estrella. Es verdad que después los pastores lo comunican a más gente. Es verdad que los reyes dicen, ¿no?, en Jerusalén, pero porque preguntan que va a suceder algo importante. De hecho, todos se maravillan. Nada dijeron María y José. Ni siquiera Simeón y Ana, cuando llegan al templo, nada. Sino que Simeón tiene también una revelación del Espíritu Santo, una revelación de Dios. Todo es en ese oculto, ¿no? Es decir, pasando desapercibido. Y en Egipto, el tiempo que vivieron allí, no se sabe cuánto, huyendo de la ira y de la estupidez de Herodes, diría otra palabra, pero prefiero no decirla aquí, pero bueno, tampoco dicen nada. Son una familia más. Se limita a guardar esas cosas, dice el Evangelio, ponderándolas en su corazón. De hecho, el silencio de María da lugar también a que Natanael, por ejemplo, se equivocara en el comentario que le hice a Felipe, ¿no?, cuando habla de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. De Nazaret salió María. De Belén nació Jesús. La Virgen, dice nuestro Padre, creo que es nuestro Padre quien comenta eso. La Virgen, dice, no buscaba, como tú y como yo, la gloria de los hombres. No buscaba. O esa gloria que podemos darnos, que nos dan. A María le basta saber que Dios lo sabe todo. Que Dios sabe todo. De ahí esa confianza que María, que es desbordante, que nos abruma, ¿no? Nos impresiona, mejor dicho, la palabra es esa, sería,
que nos impresiona de María, la confianza que tiene el Señor. O sea, cómo es capaz María de no decir nada a José para explicarle lo que está pasando y pasar también y poder y quitarle la preocupación a José, y que quizás que dejara de pensar mal. No pensó mal, pero entendedme, o sea, que entendiera aquello. No, María se calla, confía en el Señor, no busca la gloria suya, no busca ser considerada, no busca que la aclamen con la Madre de Dios, no busca. Lo sabe Dios y basta. Lo sabe Dios y basta. No necesita pregoneros que anuncien los prodigios ni que digan que ella es la Madre de Dios. Es Dios. Él hace eso cuando Él quiere. Los cielos, dice el Salmo, refieren su gloria y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día transmite al otro su palabra y una noche a la siguiente sus noticias. Él sabe hacer, dice otro Salmo, de sus vientos mensajeros y del fuego abrasador embajadores. Es Dios. Pasa algo semejante en nuestra vida también. Y quizás tengamos que pensar si nuestra confianza en el Señor es tal que nosotros dejamos que Dios actúe. O nos pasa por humanos y por manera de ser que queremos ser nosotros los protagonistas o querer tener nosotros todo hecho. Ser nosotros quienes decidamos. Ser nosotros quienes seamos constructores de nuestra propia vida, arquitectos de lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Déjame a mí hacer. Sin embargo, María nos muestra eso, ¿no? Cómo conserva todo eso en su corazón, las medita todas esas cosas. Ese perenne recogimiento de María, ¿no? De María. Ese silencio pleno de la Virgen, que tiene el encanto de una persona que ama a Dios. Esto es importante, porque me parece que nos sirve mucho, ¿no? Saber eso, ¿no? La belleza del recogimiento de una persona que ama a Dios. Que esto no tiene nada que ver en el sentido de que no es incompatible con una manera de ser abierta, o yo diría como comunicativa, es decir, que manifiesta las cosas. No, eso es compatible con un recogimiento de una persona que ama a Dios. De ese silencio pleno de la persona que ama a Dios de verdad. Una cosa es la personalidad, otra cosa es el carácter, una manera de tal. Pero quiero decirte que es la actitud de la persona que ama al Señor. Por eso hay que pensar, ¿no?, que allí en la intimidad del alma de María hay una vida, una vida tan intensa de descubrimiento de Dios. Una vida donde Dios está presente continuamente, donde las cosas están hechas por el Señor, donde todo tiene un sentido mirando a Dios, donde todo es un encuentro con Dios. Es verdad que María es portadora de Dios, y que María es concebida sin pecado original, sí. Pero me parece que a mí y a ti nos enseña también esa manera de vivir la vida interior en ese recogimiento de la persona que ama. Te insisto, que es tan cercano a nuestra vida, porque también nosotros vivimos por nuestra propia vocación un recogimiento de la persona que reza, de la persona que ama. Es el recogimiento del silencio y la paz en nuestros corazones. Porque solo quien pondera con espíritu cristiano las cosas en su corazón, le es dado, te leo, con su corazón le es dado descubrir la inmensa riqueza del mundo interior, del mundo de la gracia, de ese tesoro escondido que está dentro de las personas. Y es por tanto todo ese
cúmulo de oración donde María, ponderando las cosas en su corazón, lo que hace que en ella crezca la comprensión del misterio que Dios le ha dado, le ha concedido en santidad y en unión con el Señor. María reza, por tanto comprende la santidad, comprende la unión con el Señor, se mete en ese misterio. De ahí que todas las escenas que nos narra, como te decía al principio en la oración, la vida el Evangelio de la vida de la Virgen tengan siempre como ese matiz o ese hilo conductor, mejor dicho. La Virgen reza. Creo que a ti y a mí también el Señor nos pide eso, nos pide eso. Nos pide que también nosotros sepamos ponderar todo en nuestro corazón, también nosotros. Por supuesto. Ese recogimiento interior, donde guardamos tantos encuentros con el Maestro, donde vamos a la oración y de antes, pues de ahí, si tú y yo a veces, aunque estemos fríos o secos o las cosas no salgan, si las cosas las vamos rezando, digamos como guardando en el corazón, fíjate que te digo, a veces ni siquiera porque nos cueste rezar o porque estemos fríos o porque vayamos corriendo o porque la vida sea complicada y los sucesos sean rápidos y nos cueste también como ordenar nuestro corazón, nuestra vida en mil cosas, pero hay que ir guardando las cosas, los sucesos, no para... A ver, entiéndeme, no porque quitando rencores, porque a veces guardamos por tener rencor, no me refiero a eso ni mucho menos, que ya me entenderás. No guardar porque, perdonar la expresión que uno dice, esta te la guardo, no es eso lo que te quiero decir, ya me entiendes, ¿no? No, guardar es dejar en el corazón ese suceso, el otro, aquello que has leído, que te ha hecho un bien en ese momento, que quizás no has podido leer, ponderarme en ese momento, rezarlo, ese suceso en la vida de familia, aquello en el trabajo, guárdalo. La Virgen guarda las cosas, lo bueno y lo malo, lo que está a su alrededor y lo que le duele. Estoy seguro que María pensó muchas veces, rezó muchas veces, evidentemente, aunque ya estaba todo resuelto con la resurrección, la pasión del Señor, y en su mente y en su corazón pues recordaba tantos momentos difíciles y complicados y dolorosísimos y dramáticos de aquellas horas. Las perseveraba en su intimidad, por supuesto. Como tú y yo tenemos que perseverar preservar, mejor dicho, en nuestra intimidad tantas cosas que son propias del recogimiento de quien ama. Y eso nos hace más ponderados, y más capaces de rezar. Guárdalas para tratar de ellas a solas, como dice Teresa de Jesús, con quien sabemos que nos ama. Hablando de la oración. Tratar de las cosas de Dios con quien sabemos que nos ama. Con nadie más. De ahí que la oración y la intimidad tuya y la conciencia es una cosa muy personal, que no la abrimos a nadie. En la confesión, porque es necesario. Y en la lección espiritual también, pero con las limitaciones propias de la conciencia, que es un santuario. Ojo. Donde solamente entras tú y Dios. Como dice uno de sus textos recogidos en el libro ese de Guadalupe, que esta semana celebramos su fiesta, ni siquiera a los ángeles, a los que le tengo que dar permiso. Hace un comentario así muy bonito. No. En ese santuario de tu intimidad, donde está tu conciencia y Dios,
solo tú y Dios. Pues en el santuario, imagínate, ese santuario de la intimidad de María Santísima, donde solamente entra Dios, que es su Hijo por otra parte, y ella. Y ella. ¿Qué concluimos de esto? Lo que yo quería llegar. María, maestra de oración. Por tanto, la oración no es simplemente un ponerse a hacer oración. Que hay que ponerse, pero ya me entendéis. No es un crecimiento del alma, es un guardar en el corazón las cosas que Dios me dice. Es un crecer en esa plenitud. En cosas incluso, fíjate, que puedo no comprender. Que puedo no comprender. ¿Pensáis que María comprendió que el niño estuviera 3 días perdido en Jerusalén? O tantas cosas, que no encontraran un sitio para aquella noche de Belén. Muchas veces hay que guardar en el corazón cosas que no comprendemos para que el Señor nos haga ir viendo. ¿Por qué en mi vida me pasa esto? ¿Por qué estas situaciones? ¿Por qué, Señor, estos meses o semanas de un mayor sufrimiento o de una enfermedad que no entiendo o de esta persona a la que quiero tanto que está pasándolo tan mal? ¿O por qué, Señor, no soy capaz de aceptar mis limitaciones? Esta mañana, perdona aquí, porque ahí el desayuno he roto un vaso. Eso es un desastre, pero bueno. Y alguien ha dicho en casa, yo no he roto nunca un vaso. Nos hemos quedado todos. Y ha añadido, he roto muchos vasos. Uno puede pensar, yo nunca he roto un vaso. Tira. Uno guarda en el corazón también esas, perdonad, entre comillas, roturas de vasos. Creo que me entiendes. Roturas de vasos. Guardamos todo. Pero es que lo guardamos para rezarlo. Y María rezó en el templo. Y María rezó cuando Simeón le dice aquellas palabras que no entiende, pero que las guarda. María se extraña de cosas, pero nos manifiesta ese recogimiento maravilloso. Y le hacen, a base de oración, penetrar en los misterios divinos acerca de su Hijo. Como a ti y a mí también nos ayuda a penetrar en los misterios divinos acerca del Dios, de Dios Hijo, al que queremos. Al que queremos. Mirar ese silencio contemplativo en el que, propio de la oración, en el que vive María, maestra de oración, insisto, no hablamos de ello, es el clima en el que nosotros tenemos que vivir nuestra vida de oración, en la profundidad de ese pensamiento. Es como la esencia, el frasco de esencia bueno, que prefiere que si lo destapamos pierde el perfume, pierde el olor, pierde la fuerza. Pierde la fuerza. La Virgen guarda silencio durante los 3 años también de vida pública del Señor, donde también no pasa nada y pasan muchas cosas. Ella sigue, pero guarda silencio.
los milagros, la aclamación al Señor, en los momentos en los que el Señor pues es alabado, venerado, seguido, etcétera, 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 ¿no? Experimenta la ausencia del Señor, no la cercanía. Seguramente le vería muchas veces porque pasaría tal o porque me haría tal, por fin, pero bueno, no era la vida como antes. Normal que María seguramente se acercara más de una vez a ver al Señor, a oírle. Vino su madre y sus parientes, no pudieron entrar por la gente. ¿Te acuerdas? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Elogió a María, quien hace la voluntad de Dios. El Señor a ti y a mí se dirige de muchas maneras. María nos muestra el camino, porque, como insisto, ella es maestra de oración. Y solo entendemos el lenguaje de Dios si realmente nosotros somos contemplativos. Si hay una guarda de los sentidos. Si somos pacientes en la espera de la voz de Dios, que a veces tarda. Que a veces tarda. Dime algo, Señor, le decía a nuestro Padre, cuando pasaba épocas de sequedad. Recuerdo aquel retiro, después del paso de los Pirineos, donde nuestro Padre no sabía ni qué decir. Era tal la situación de agotamiento físico, psíquico también, de tremendo que había pasado durante aquellos meses en Madrid, perseguido, después todo aquello que conocemos muy bien, y llega, lo primero que hace es unos ejercicios espirituales solo en el arzobispado en la casa, ¿no?, de donde vivía el obispo en Pamplona, y solo dice al Señor al principio: dime algo, Señor. Dime algo. Que aprendamos a decir al Señor eso, porque la oración muchas veces es eso, decir al Señor: dime algo. Porque la semilla de la oración está muchas veces escondida y tiene que crecer. Y crece a veces con el dolor, cuando aparecen las cosas. Y entonces entendemos el sentido del dolor en nuestra vida, entendemos por qué tardan las cosas, por qué tardan los frutos, por qué yo no cambio, por qué esto a mí se me cuesta tanto, por qué este defecto que no acabo de quitar. Tarda el Señor. Tarda el Señor. Además, hemos aprendido, por otra parte, nosotros, precisamente por nuestra vocación, que ese silencio interior es absolutamente compatible con una actividad grande, trabajo, actividad social, amigos, gentes, ¿no? Los hijos de Dios, dice, sí, en este caso nuestro Padre, dice, en Forja: los hijos de Dios hemos de ser contemplativos, personas que en medio del fragor de la muchedumbre sabemos encontrar el silencio del alma en coloquio permanente con el Señor y mirarle como se mira un padre, como se mira un amigo, al que se quiere con locura, al que se quiere con locura. Al que se quiere con locura. Qué bonito, y acabo con esto, sí. En el único viaje, de los poquitos viajes que hizo Pablo VI, pues uno de ellos es a Tierra Santa. Y tiene una homilía, que es una preciosidad, recomiendo, en Nazaret. Habla de la familia. Y habla del silencio. Y esa locución en Nazaret, que concretamente tengo aquí la cita, es de enero del 64, que es cuando va, el día anterior a Reyes, el 5 de enero, dice lo siguiente: esta estima por el silencio, esa admirable e indispensable condición de nuestro espíritu, asaltado por tantos clamores. Oh silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, la disponibilidad para escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros.
Enséñanos la necesidad y el valor de la preparación del estudio, de la meditación, de la vida personal e interior, de la plegaria secreta que solo Dios ve. Pues esa es la plegaria que Dios te pide a ti y a mí. Esa oración que María, maestra de oración, nos enseña en el silencio y el recogimiento de Nazaret. Ponemos todo en manos de María Santísima y le pedimos que ella nos enseñe de verdad a ser como ella también, buenos hijos de Dios que rezan. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.